Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva, aquí en Acapulco, Guerrero, México. ¿Es usted una persona que se da cuenta que tiene un corazón muy rebelde, muy terco delante de Dios y que de muchas maneras, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de hacer las cosas, siempre resulta que de alguna manera ofende a Dios? Esa es la lucha de todos los que hemos sido llamados por Jesús para ser sus discípulos. Estamos luchando porque nuestro cuerpo nos jala, nuestro cuerpo pareciera que obedece a las leyes del pecado en nuestra vida. Pero nosotros hemos sido rescatados por Cristo. El día de ayer veíamos que fuimos bautizados, así como Cristo murió para resucitar. También nosotros en el bautismo morimos a nuestras pasiones y deseos para nacer a una nueva vida. Y en esta enseñanza de la Escritura vamos a seguir leyendo el capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer la segunda parte, versículos del 8 hasta el 14. Leo para ustedes. Dice así: Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pareciera que el apóstol Pablo nos conocía y sabía las luchas que tenemos en nuestro interior, porque seguramente él mismo las vivía, como él nos explica un poco más adelante. Pero por ahora, la idea que Pablo está manejando dice: si nosotros hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte para nacer a una nueva vida, entonces la idea que manifiesta él ahora dice: considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esta idea de cómo considerarnos muertos al pecado, la idea de es que yo ya no debo obedecer a aquello que me empuja a desobedecer a Dios, a ofender a Dios. Yo ya no debo usar mi cuerpo, y es muy interesante cómo él dice: no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal. Está hablando de nuestro cuerpo humano. Y dice: no obedezcan sus malos deseos, no ofrezcan sus miembros al cuerpo, no obedezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Qué interesante. Cómo el apóstol Pablo está identificando que efectivamente nosotros pecamos con nuestro cuerpo. Bueno, salvo los pensamientos que no los vemos, pero pecamos en las cosas que vemos, ¿no? Pecamos en las cosas que hacemos con nuestras manos, pecamos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando levantamos la mano y hacemos una señal de maldición sobre algo, estamos usando nuestro cuerpo. Cuando usamos nuestra mano para golpear a alguien, estamos usando nuestro cuerpo. Cuando abrimos nuestros labios para dar un falso testimonio o para ofender, estamos dando un falso testimonio. Cuando usamos nuestros ojos para mirar lo que no debemos mirar, estamos pecando. Y el apóstol Pablo dice: a ver, amados hermanos, a ver, ustedes que son creyentes en Cristo, que ya fueron bautizados, considérense muertos al pecado, no usen su cuerpo para el pecado. Va a decir un poco más adelante: ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Es al revés. ¿Cómo puedo usar mi vista para conocer a Dios, para amar a Dios? Por ejemplo, para leer las Escrituras. ¿Cómo puedo usar mis manos no para maldecir, sino para bendecir a las demás personas? ¿Cómo puedo usar mis manos para servir a otros?
En lugar de que estas manos golpeen, que estas manos sirvan a la necesidad de otros. Y dice el apóstol Pablo, tenemos que considerar que todo lo que este cuerpo es, nos va a empujar al pecado, pero ustedes considérense muertos, ya no viven, ya no existen para usar su cuerpo para ofender a Dios. Ahora usen su cuerpo para honrar a Dios, para bendecir a los demás. Queridos amigos, ese es el tema aquí, dice el último versículo 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es muy importante. Una vez que nosotros hemos sido bautizados y hemos sido ahora recibidos a una nueva vida, los cristianos, los hijos de Dios, hemos vuelto a la vida y entonces ahora vivimos bajo la gracia de Dios, bajo el perdón de Dios, bajo la protección de Dios. Pero si hemos entendido que vivimos bajo la bendición de Dios, entonces en congruencia yo tengo que rechazar el pecado, tengo que hacerme el muerto ante mi pecado. Yo ya no puedo seguir pecando como lo hacen los demás. Yo ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi forma de vivir es distinta. Así es que la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr eso? Yo puedo entender esa verdad, puedo entender ese principio, pero lo difícil no está en entenderlo, lo difícil está en cómo puedo vivirlo. Y es aquí donde en el Evangelio nosotros no solamente llegamos a la salvación por lo que Jesús es y lo que Jesús ha hecho, sino nos mantenemos en el camino de la gracia por lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero voy a enviar a otro igual a mí, al Consolador. Y cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, Él los va a redarguir de pecado. Él les va a recordar lo que yo les he enseñado. Él les guiará. Y quien obra en nosotros para guiarnos en este caminar en la gracia es el Espíritu Santo. Así es que lo mejor que podemos hacer en esta mañana es orar y decir, Padre Celestial, ayúdame a comprender de qué manera yo ya no puedo seguir pecando como lo venía haciendo. Esa puerta se tiene que cerrar. Esa manera de vivir tiene que morir, tiene que desaparecer en mí. Y yo tengo que aprender a vivir de una manera nueva, de una manera distinta, de una manera que te agrade a ti. Ayúdame a comprender cómo el Espíritu Santo puede darme la fortaleza, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo no solamente obra en nosotros, sino que produce el querer y el hacer la voluntad de Dios. Lo que tenemos que hacer es orar ahora y decirle, Señor, tú sabes que mi cuerpo está sujeto a las leyes del pecado, pero Cristo ha roto esas cadenas, ahora soy libre, ahora que tu Espíritu Santo me ayude. Ayúdame en mi debilidad. Yo puedo reconocer delante de ti esto es mi debilidad, es lo que de continuo me lleva a ofenderte, a pecar contra ti. Pero ahora, Señor, yo quiero pedir que tu Espíritu obre en mí para que rompa esas cadenas y para que yo pueda vivir en libertad. Y este cuerpo, los miembros de mi cuerpo, yo te los entrego para que puedan servir a tus propósitos y que no sigan sirviendo a mis propósitos. Es una oración con mucha profundidad, con mucha trascendencia, porque lo más fácil es convertirse religioso, pensar que por hacer tal o cual cosa Dios nos va a escuchar, pero lo más difícil es cuando nos encontramos de frente con Cristo y Cristo nos llama a ser libres de nuestro pecado y que nuestra vida sea realmente una vida bajo la gracia de Dios. Acompáñenme a orar. Bendito Padre, reconocemos que este tema es difícil, es complicado, porque toda nuestra vida hemos vivido conforme al pecado en nuestro cuerpo. Hemos estado acostumbrados a vivir de manera egoísta, de manera soberbia, obedeciendo nuestros malos deseos, nuestras pasiones que gobiernan nuestro cuerpo. Y ahora que el apóstol Pablo dice, bueno, ahora que su cuerpo no sirva para el pecado, sino sirva para honrar a Dios, nos cuesta mucho trabajo. Es algo que creemos que está fuera de nuestro alcance. Pero de la misma manera que por la fe hemos creído en Cristo, ahora por la misma fe creemos que tú puedes obrar en nosotros esa nueva vida.
Sabemos que cuando venimos a ti, tú nos amas tanto que no nos dejas como venimos, nos transformas. Y lo que esta mañana queremos pedir, Señor, obra en nosotros esa transformación. Aquellas cosas ante las que somos débiles, danos la fortaleza para resistir la tentación. Permite, Señor, que podamos identificar esas formas de vivir que no te agradan, que te ofenden. Permítenos identificar de qué manera usamos nuestro cuerpo para ofenderte, para maldecir, para dañar a las personas que están junto a nosotros, y ayúdanos a que en esta nueva vida bajo la gracia podamos usar lo que somos, nuestro cuerpo, nuestros recursos, para amarte a ti, para amar a las personas que están con nosotros. Danos el entendimiento de tu palabra, te lo rogamos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, el Evangelio es un gran reto, pero Dios está de nuestro lado. Tomemos su mano y vivamos confiadamente en su poder obrando en nuestra vida. Nos vemos el día de mañana.